El vicepresidente de Bolivia, y le llamamos vicepresidente porque al final de cuentas estamos en el punto que tanto Morales como él han planteado de que en tanto la asamblea instaurada no acepte o rechace las renuncias presentadas, pues están en el limbo y por lo tanto esa indefinición todavía que está presente hace que se plantee que son presidente y vicepresidente en el asilo. Eso podríamos decirlo así, porque hay unos malabares tremendos para referirnos a qué está sucediendo en Bolivia, pero bueno, planteémoslo de esa manera. Álvaro García Linera, gracias por estar aquí, bienvenido en esta conversación con este espacio de noticias. Carmen, muy buenos días a todas las personas aquí en México que nos oyen. Pues Álvaro, estamos en un momento sumamente delicado. Voy por partes. Creo que lo que tendríamos que de inmediato abordar es la aparición ayer de Murillo, funcionario del gobierno de facto que está planteando una serie de acusaciones muy graves en contra fundamentalmente de Evo Morales, dado que es Evo Morales el que aparece en ese video en donde se escucha a una voz que parece ser la de Evo Morales, aunque no hay un peritaje, pero claramente parece la voz de Evo Morales, y otra persona, y están en una suerte de coordinación, o Evo Morales ayudando a coordinar la protesta, la resistencia. ¿Incluye esto la parte donde habla de cerrar o de cercar la ciudad, de evitar que entren alimentos? Todo eso que se escucha, que ya lo hemos reproducido aquí para efectos informativos, pues me lleva a preguntarle al vicepresidente qué está sucediendo. ¿Ustedes están coordinando desde México acciones de esta naturaleza, efectivamente como se oye en este video? Carmen, la noticia de ayer, en realidad lo fuerte, lo real, lo concreto son 9 pobladores asesinados. Entre el día de antes de ayer, en la tarde, en la noche y en la madrugada, porque muchos murieron en la clínica. Hay 9 muertos registrados, más de otros 100 o 120 heridos. Y hablamos ya de otra masacre. Son trabajadores, son gente muy humilde. Me acuerdo que estuvimos en CNN platicando contigo y decíamos, no sé qué va a pasar estas horas. Pues lo que pasó fue el asesinato de 9 pobladores. Álvaro, pero perdón que le interrumpa. Sí, desde luego eso es lo más grave de todo, pero déjeme entrar en esta parte. ¿Hay o no una coordinación desde México con los pobladores, con los indígenas, con quienes se están movilizando frente al golpe? Con la gente del Alto y de las provincias de La Paz no hay coordinación. Esta es una explosión espontánea de malestar, de sufrimiento de la gente. Donde yo le dije también ese día, donde sí hay coordinación es con la gente del trópico, que es de donde proviene el presidente Evo. Él pertenece a un sindicato y haya habido un conjunto de coordinaciones días atrás. Pero con la gente del Alto, que es la que ahorita está manteniendo la movilización, la que está acercando la ciudad de La Paz, la que ha sido asesinada, no existe coordinación, no existe vínculo, por un motivo también importante. No existe líder, no existe liderazgo. Los liderazgos tradicionales con los que se tenía vínculo anteriormente o están perseguidos o han desaparecido o son débiles. Y lo que usted está viendo en las imágenes es una explosión de gente de base. Ahorita mostraban unas señoras de pollera, no va a calificar usted esas de terroristas de las FARC, ya es hacerse la burla. Entonces, con esta gente que está inmovilizada en las imágenes, Carmen, no existe coordinación, porque es una explosión que viene desde abajo, desde la base. Sí hay una movilización y se ve, y evidentemente la gente está en la calle, pues no es nada que se pueda ocultar. El tema aquí es si esa conversación, si esa llamada, efectivamente tiene que ver con un tipo de acción desde México, en donde Evo Morales pudiera estar dándole ideas, instrucciones o sugerencias o como se quiera ver esto. ¿Usted reconoce la voz de Morales en esa conversación? No la he oído bien, Carmen, pero en todo caso se está hablando de otra región. Lo que se ve en el video que es de una región muy tropical, podría ser el Chapare, que hoy por hoy no está movilizado. Y luego yo me ponía a reflexionar, ¿qué puede hacer un pueblo al que se lo está matando? Un pueblo campesino al que se lo está baleando. Defenderse.
Y la manera en que ancestralmente han tenido los campesinos para defenderse es el bloqueo de caminos, ¿no? No se está diciendo ataque, no se está diciendo una cosa agresiva, se está diciendo defiéndanse. Entonces, esa es una vieja herencia que viene desde los tiempos de Tupac Katari, 300, 400 años atrás, donde la gente que del campo, la forma que tenía para protestar y mostrar su malestar contra el abuso, el autoritarismo o la masacre era simplemente bloquear caminos, impedir el paso del transporte. Entonces yo decía personalmente, un pueblo que está siendo asesinado, que está siendo masacrado, tiene el derecho a defenderse. Y esta convocatoria a caminos que hacen los pobladores se me hace que forma parte de este bagaje de métodos de lucha que tienen los campesinos para protegerse de los abusos. Álvaro García Linera, bueno, ahora platicamos de la OEA, ahora platicamos de las elecciones, ahora platicamos de todo lo que está ocurriendo en este momento en lo inmediato, pero creo que es importante o muy importante para un país como México, que también ha generado esta decisión de asilarlos, un fuerte debate. Hay gente que no quiere que estén ustedes aquí, hay gente que rechaza que México haya decidido dar el paso, hay gente que responde positivamente a la decisión de México de proteger vidas que estaban en riesgo, pero digamos que más allá de... Si quiere contestar, a lo mejor es Evo Morales. No. Qué buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, más allá de la polarización que está generándose también en México y que también es importante registrar, creo que es importante dar tiempo y espacio para que alguien como usted, que ha sido parte fundamental de una transformación muy de raíz, una transformación muy profunda de un país como Bolivia, nos cuente qué ha sucedido en estos 13, 14 años, cómo es que llegaron al poder en un país como Bolivia y qué tipo de situaciones han cruzado por la gestión de este gobierno que hoy está en medio de un golpe. ¿Cómo empezó todo y qué ha sucedido en el camino? Llegamos al gobierno en un momento de una crisis estatal que tuvo raíces económicas, 3, 4 años seguidos estoy hablando del año 2001, 2002, mucha 2003, inestabilidad, 2004. Tenían un presidente por año casi. Primero, una crisis económica que hace que el país tenga un estancamiento, y la crisis económica genera un conjunto de presiones hacia la sociedad. Los gobernantes entonces buscan obtener más recursos incrementando los impuestos a los trabajadores, a la clase media, a la gente asalariada. La oleada de privatización de empresas públicas ya ha culminado, la plata que llegó inicialmente ya se ha acabado. El dinero, llamamos la plata, el dinero de la venta ya se había agotado. No había dinero para pagar salarios. Me acuerdo que Sánchez de Lozada, presidente de Carlos Mesa, cuando él era vicepresidente, decía que tenía que ir a Estados Unidos y hablar con el Fondo Monetario Internacional para pagar el aguinaldo de fin de año. Es año 2003, 2004, 2005. Entonces, en medio de una crisis económica terrible en que el Estado está literalmente en la bancarrota, en que no hay recursos ni para inversión, ni para escuelas, ni para pagar salarios, se genera una protesta social porque el gobierno quería entregar el gas a Chile y entregar el gas a Estados Unidos, nuestros recursos del gas. Y la gente protesta, sale a marchar, sale a manifestar. Entonces tiene una crisis económica, una crisis política, una crisis de descrédito de las élites gobernantes, y la gente, a través de sus sindicatos y de sus movilizaciones, crea una especie de dualidad de poderes, si usted quiere. Es en ese momento en que nosotros entramos al gobierno, se producen elecciones y logramos el 54% del electorado. Y lo primero que tenemos que resolver con ese 54% del electorado son 3 cosas: la economía, el reconocimiento de la gente humilde, de los campesinos, de los indígenas, y la distribución de la riqueza. Y lo que hacemos es nacionalizar. Nacionalizamos el gas, nacionalizamos el petróleo. De inmediato. A los 3 meses de entrar inmediato. al gobierno. Nacionalizamos la electricidad, nacionalizamos el agua, y eso
a los 4 o 5 meses ya va a tener un efecto muy importante. De hecho, vamos a llegar a fin de año con el salario garantizado para todos, el aguinaldo garantizado sin tener que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional, y encima la posibilidad de comenzar a iniciar un conjunto de inversiones en beneficio de la gente, en temas de salud, en temas de educación y de la niñez. Entonces, vamos resolviendo el tema de la economía vía la implementación de un modelo económico que protege en lo que es necesario lo nacional, tu industria local, y que se abre al mundo donde eres eficiente. Es un mix. No somos ni fundamentalistas del libre mercado, ni fundamentalistas del proteccionismo. Hacemos como un híbrido. Y funcionó. A partir de ese momento, de ese año, la economía va a comenzar a crecer por encima del 4%, del 5%. Cuando los precios altos de los combustibles mejoran, crecemos al 7%. Cuando los precios de los combustibles y de los minerales bajan, crecemos al 4.5%. Un modelo exitoso en economía fundado en proteccionismo y exportaciones, nacionalizar aspectos estratégicos y distribuir la riqueza. Porque cuando uno distribuye la riqueza, lo que hace es generar demanda y mercado interno. Esa es la primera cosa que hacemos. En lo social. Déjeme, Álvaro, un segundo, porque aquí me quiero detener en el tema económico, porque ciertamente Bolivia es un caso impresionante de crecimiento. En este preciso momento, si alguien se mete a su página de internet y busca CEPAL, por decir algo, vemos que de nuevo Bolivia es el país que mejor pronóstico tiene de crecimiento para lo que viene. Ahora no sabemos, porque estamos en medio de una situación totalmente diferente, pero digamos, antes del golpe, Bolivia tenía un pronóstico de crecimiento del 4.5. Sí. Para este 2019. Para este año 2019. Para este 2019, que ya quisiera Brasil, que ya quisiera México, que ya quisiera Argentina. Es una cosa impresionante lo que Bolivia hizo. Y me quiero detener un poco más antes de pasar a lo social, en el tema económico. Porque aquí dice Álvaro García Linera, llegamos después de una crisis muy importante que ya usted describió, nacionalizamos. A ver, eso se dice fácil en la plática, pero supongo que para los empresarios que tenían ya en su control las empresas principales de Bolivia, de gas, no sé si de litio, todavía no, pero ya ahora, ¿no? Sí. Pero digamos, los recursos naturales que estaban en la privatización de los 90s se nacionalizaron con la llegada de ustedes al gobierno. ¿Cómo fue el proceso? Porque seguramente, pues no fue a la primera, seguramente hubo resistencias muy fuertes, hubo negociaciones, hubo algún tipo de combinación de inversión pública-privada. ¿Qué cosas específicas hicieron para que eso transitara y lograr establecer un modelo económico cuyos resultados son estos números? Hubo un momento de conflictividad. Obvio. Porque lo habíamos dicho. Vamos a nacionalizar. En campaña dijimos, vamos a nacionalizar. Pues no nos creyeron. Llegamos al gobierno y durante esos 3 meses hicimos un trabajo muy sistemático y organizado. Y el 1 de mayo, en el Día del Trabajador del Mundo, el presidente Evo se va a un campo de petróleo, de gas, y anuncia que estamos nacionalizando, que a partir de ese momento todas las riquezas del subsuelo, en el suelo, los ductos, las refinerías, todas las instalaciones pasan a manos de los bolivianos. En un solo acto, en un decreto. Un solo decreto. ¿Se nacionaliza la industria petrolera? Sí. Y luego se dice, las empresas extranjeras que están acá, las que quieran, pueden quedarse, pero ya no como propietarias de nada, sino como ofertantes de servicios. Se cambia el tipo de contratos a ofertantes de servicios y se establece una regla de oro de lo que se llama el government take, la cantidad o el porcentaje del dinero de la producción bruta que se queda con el Estado. Hasta antes que llegáramos nosotros, el government take era del 18-82. 18 para el Estado, 82 para las empresas extranjeras. Entonces dijimos... 18 para el Estado, 82. 2 para las extranjeras. Entonces dijimos ahora,
todo lo que está aquí es de nosotros, y las que quieran ahora quedarse en las nuevas reglas tienen que someterse a la invertido, 82 para el Estado, 18 para las privadas. ¿Y se quedaron? Algunas cascabelearon, hicieron esfuerzos, se molestaron, hubo presiones de empresas grandes, incluso de países hermanos que sintieron que esto era... ¿Quién? ¿Los británicos, los Estados Unidos? Brasil. Brasil. También, por supuesto, España, también Inglaterra. Sentían que esto era como un abuso para ellos, que era algo inaceptable. Pero luego, sentados en la mesa, hicimos los cálculos. Era rentable. Invertir del 82-18 a 18-82 seguía siendo rentable. Ya no tenían ganancias extraordinarias, pero seguía siendo rentable en un mercado competitivo en el área y en una región que tiene reservas probadas y mercados garantizados, Brasil y Argentina. Entonces, después de varios meses de cascabeleos, de amenazas, de amenazarnos con llevarnos a juicio, de hecho, se abrieron juicios en el extranjero, pero con el tiempo establecimos una política de vamos a indemnizarles. Por esos ductos, estas cosas que están aquí, estas instalaciones, los vamos a indemnizar, lo que corresponde. No a precio de mercado, sino a precio de costo. Inventario, sí, el costo real. Que no perdieran, pero que no ganaran. Nos pasamos 6 meses, 8 meses, y al final, con toda la industria petrolera, indemnizamos sus instalaciones, nos quedamos con el negocio, y ya las nuevas inversiones que se podían animar a hacer, venían ya no como los propietarios, sino como ofertantes de servicios. Y funcionó. ¿Se quedaron todas? No, se fueron, habían como unas 6 empresas extranjeras, se quedaron 4 y se fueron 2. Y luego ya a los 6, 7, 8 años aparecieron otras. ¿Quién sí se fue? ¿Se acuerda? Se fue la Enron, se fue la Shell. ¿Y quién se quedó? Se quedó Total, se quedó Petrobras, se quedó Repsol, Total, Petrobras, una argentina, y esas 2 se fueron. Creo que había una norteamericana que también se fue, y después de 6, 7, 8 años, las 3 regresaron. Volvieron, y otras más. En la misma fórmula de 82, de 18-82. 82-18 dijeron, sí es rentable. Sí, y es volvieron. Rentable. Y volvieron. Qué impresionante. Sí. ¿Cuántos años después? 3, 4 años. No, todavía esperaron como a unos 7, 8 años esperaron para regresar. Entonces ahora funciona el negocio del gas, funciona el negocio del petróleo, tenemos reservas, tenemos mercados, ha bajado el precio del petróleo, ha bajado el precio del gas, pero sigue siendo rentable el negocio. ¿Qué pasó con el litio? El litio fue un emprendimiento que lo asumimos inicialmente enteramente estatal. Comenzó el año 2008. Sabíamos que ahí había ya un futuro muy grande. Teníamos la opción de asociarnos con empresas extranjeras que nos decían, nosotros hacemos todo, no se preocupen bolivianos, nosotros tenemos la tecnología, tenemos el dinero, tenemos el mercado, simplemente autorícenos a entrar. Les damos el 18, ok. Aún sin negociar los porcentajes. Digo, para hacer un parangón. Entonces dijimos, este es un buen momento para mostrar que como país podemos comenzar una cadena desde lo más básico hasta lo más complejo como bolivianos. Y metimos dinero. El presidente Evo instruyó la formación de una empresa piloto y comenzamos de cero, con baldecitos, hacer el método boliviano de seleccionar y de separar el litio, porque el litio viene disuelto en la salmuera. Entonces hay que perforar el salar, hay que encontrar la salmuera que viene con muchos otros minerales distintos a los del Perú o a Chile. Entonces hay que encontrar el método boliviano para depurar y que a uno le salga el carbonato de litio. Tardamos entre el año 2008 hasta el 2013 con esta parte piloto. Construimos una casi artesanal, luego una industria piloto de cloruro de potasio, carbonato de litio, baterías de litio, y ya para el 2014
2014 ya habíamos encontrado el método boliviano, habíamos hecho las reservas, habíamos hecho piscinas para que se vaya decantando, se vaya evaporando, y a partir del 2018 ya pasamos a la fase industrial. Entre el 2018 y el 2019 hemos entregado, el año pasado, una industria de gran envergadura de cloruro de potasio, que es uno de las sales derivadas que uno saca de la salmuera. Está en marcha para entregar en enero, febrero, la primera gran industria, ya no fábrica piloto, de carbonato de litio, y ya también tenemos unas instalaciones para hacer cátodos y baterías de litio, todavía en pequeña escala. Ya avanzamos hasta ahí, hemos gastado como $800 millones en todo este proceso. Hay todo un equipo, hay una maquinaria, una infraestructura de los bolivianos que controlan el salar, porque en el salar, Carmen, no solamente hay litio. Como es un lugar donde se ha ido depositando la llegada de ríos, de vertientes, de todas las cordilleras que están alrededor, hay muchísimos más otros minerales ahí abajo. Uh-huh. Entonces, por eso ellos querían controlar el salar, porque no solamente hay litio, hay otras riquezas más. Uh-huh. Nosotros dijimos, con los extranjeros, algún rato vamos a necesitar extranjeros, pero no en el salar. El salar lo tenemos que controlar nosotros. Es nuestro, dicen los bolivianos. Del salar para afuera. Nosotros procesamos el agua rica, sacamos las sales, y ya derivados podemos asociarnos con empresas extranjeras, y eso hicimos. Hicimos una convocatoria para elaborar ya con lo que sacamos del salar y por fuera del salar, porque por ley ningún extranjero puede entrar al salar. ¿Por ley? Por ley. Si quieres hacer algo de industria con sales, es por fuera del salar, a partir de lo que nosotros les entregamos. Y entonces, ahí acordamos hicimos una gran convocatoria para producir litio metálico y baterías a escala industrial. Se han presentado 20 empresas, ¿no? 20 empresas. Hemos ido seleccionando. Extranjeras. Había francesas, norteamericanas, inglesas, italianas, rusas, chinas, de todo el mundo, porque es la mayor reserva de litio del mundo. Ni más ni menos. Y entonces ya hicimos acuerdos por fuera del salar con los residuos que sacamos nosotros para producir baterías de litio, litio metálico e hidróxido de litio, que ya es aguas abajo del procesamiento que lo tienes tú en el salar. Y hemos firmado un acuerdo inicialmente con Alemania, y otro tenemos con China. Uno dice, oye Álvaro, ¿y por qué pero con empresas extranjeras? ¿Por qué no han continuado ustedes toda la cadena? Si ya comenzaron en lo básico, llegaron a carbonato de litio, ¿por qué el hidróxido y las baterías lo hacen con extranjeros? Porque nosotros necesitamos el mercado grande de los automóviles. Bolivia no es un mercado grande de automóviles. De hecho, no producimos automóviles. Ese es un punto. Déjeme, Álvaro, nada más aquí agregar a la muy importante explicación que estamos oyendo. Nos envía aquí nuestro colega Luis Alonso Pérez una nota donde dice: baterías de litio darían nueva vida a los autos eléctricos. Y entonces viene toda la información sobre la industria de los vehículos eléctricos que podría evitar, bueno, desde luego toda esta circunstancia de contaminación, etcétera. Hay una nueva fase en la industria automotriz y en otros ámbitos de la actividad industrial, en donde el litio es una situación, es un elemento clave, fundamental. Bolivia, tal cual, ¿no? Lo ha explicado usted, ha desarrollado propiamente lo que usted explica, y se convierte en algo apetitoso, por decirlo así. Sí. Muy apetitoso. Y aquí tenemos esta combinación de lo que Bolivia ha logrado y el punto en el que estamos, porque nos está diciendo que estamos a punto de que se aterrice en enero, febrero de 2020 una parte de este proceso. Bueno, es de enorme importancia el litio boliviano. Lo es.
Y es parte también de los objetos de disputa en este golpe Bueno, de Estado. estamos en un golpe y la pregunta es, ¿este golpe de qué está hecho? Y por eso es tan importante oír lo que estamos oyendo, la evolución que ha tenido Bolivia en relación a sus propios recursos naturales a partir de un gobierno como el que ustedes han encabezado. No digo más y sigo escuchando. Sí. Tomamos la decisión de aliarnos con China para las baterías y con Alemania también para la venta de las baterías, porque nosotros no tenemos el mercado propio y de un año o de un modelo de carro a otro se modifican la forma de las baterías. Entonces teníamos que tener una alianza con alguien que nos garantice la compra de las baterías y por eso encontramos dos socios, China y Alemania. En el medio quedaron empresas de otros países que presionaron mucho. ¿Quiénes, Álvaro? Estados Unidos, Inglaterra, a su modo también Rusia, tiene sus intereses. En fin, quedaron al margen otros países porque encontramos estos dos aliados. Las ofertas de China en cuanto a la compra de las baterías, los volúmenes, las cantidades, siempre han sido más generosas. Pero nosotros dijimos, no podemos asociarnos a un solo mercado. A un solo, se los comería enteritos China. Sí, entonces, por eso optamos por un mercado europeo, en este caso el alemán. Entonces, China y Alemania son los aliados, los aliados socios en la parte final de la elaboración y comercialización de las baterías, cátodos y baterías de litio. Y estamos en ese proceso. Entonces, no tengo pruebas, porque no me gusta hablar simplemente especulando, pero es altamente probable que en esta disputa mundial ya del acceso a las reservas de litio, en un mercado que crece, que se expande, la tonelada de carbonato de litio, cuando comenzamos el negocio costaba $4,000, ahora cuesta $18,000, ¿no? Entonces, es un negocio muy grande. Y lo que viene. Claro, solamente en los contratos con China estamos hablando de una inversión de cerca de $2,000 millones. Y en el caso de Alemania, de cerca de otros $2,200 millones. En esta primera fase de industrialización y comercialización de baterías. Es un negocio muy grande que nos colocaba también en Bolivia, en el continente, a la cabeza, por encima de Chile. Chile produce carbonato de litio desde hace más de 15 años atrás. Ellos comenzaron con carbonato, pero solamente carbonato. Sacan el carbonato y se lo llevan al extranjero. Nosotros comenzamos con carbonato, hidróxido, cátodos. Queríamos baterías, una parte en Bolivia y otra parte en estos países extranjeros. Tener la cadena y la parte final con socios extranjeros que nos garanticen el mercado. Estábamos asumiendo una vanguardia en el tema de una vanguardia nacional en la industria del litio, porque en el resto de los países, Argentina y Chile, todo es privado. Desde el salario es privado. En caso de Bolivia, salario estatal, primera fase estatal, segunda fase estatal y la tercera fase recién es en sociedad, el Estado 51%, los extranjeros 49%, de cátodos, baterías y comercialización de las baterías. Entonces es un tipo de emprendimiento público-privado, PP, pero con mayoría estatal. Y eso eso también creo que constituye una mala palabra ahorita en el entorno, porque allí todo es privado. Desde el agua hasta que sacas la batería, o la materia prima, todo es privado. Y aquí estábamos mostrando una ruta nueva con mercados diversificados, donde el Estado sigue siendo mayoría, pero incorpora socios privados. Eso, en lo que corresponde a este proceso de litio, ya nos planteó también la nacionalización de la industria de los energéticos. A ver, deme datos, o más datos, porque nos ha dado muy buenos datos ahora para entender qué ha pasado en Bolivia en estos últimos 13, 14 años. De lo que producía el gas boliviano, ¿no? De lo que producían en la industria energética a lo que hoy producen, por lo pronto hasta antes de irse, ¿qué ha pasado? Nosotros cuando llegamos al gobierno producíamos 29 millones de metros cúbicos día. Ese era nuestro tope de producción. Hoy estamos produciendo 60 millones de metros cúbicos día.
El doble. Hemos duplicado la producción de gas. Hemos creado nuevas industrias de procesamiento de las gasolinas, nuevas refinerías. Hemos ampliado el sistema de ductos. Hemos creado petroquímica, Carmen. Hemos creado, antes éramos exportadores de gas e importadores de GLP, de gas licuado para los domicilios. Así era. Mandábamos a la Argentina nuestro gas natural, crudo, y importábamos de Argentina el gas para el domicilio. Ahora no, ahora exportamos gas y exportamos también GLP. De hecho, nosotros copamos todo el mercado paraguayo y el sur peruano con el GLP domiciliario nuestro. Hemos creado la primera petroquímica de Bolivia. Ya producimos fertilizantes, urea. Es un proceso químico del gas para producir urea. Tenemos la fábrica que la construyó Samsung en Cochabamba, de una gran planta de urea y amoníaco. Y hace 4 meses hemos lanzado la licitación para construir una fábrica de propileno polipropileno, que es un derivado también del gas. Entonces, la industria del gas en Bolivia, de ser meramente productores de materia prima, hoy ya estamos en la industria del gas. Para irme a una pausa, porque tengo que hacer una pausa, Álvaro García Linera, una ficha técnica rápida. Pregunto, ¿qué sucedió y qué ha sucedido en materia de combate a la pobreza, de incremento en la expectativa de vida, de los grandes indicadores que, vuelvo a decir, no me los diga usted, se pueden ver en la CEPAL, se pueden ver en los informes de los organismos internacionales, pero una ficha técnica de qué pasó ahí? 3 datos que están en el informe de CEPAL, Carmen. La economía boliviana ha crecido en 12 años de 9.000 millones de dólares a 42.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 4, un poco más. Segundo dato. El 30% de la población boliviana ha pasado de la pobreza y extrema pobreza a ingresos medios. Es decir, la clase media boliviana, que cuando entramos era del 30%, hoy es el 60%. La pirámide se ha vuelto un rombo en Bolivia en la última década. ¿Expectativa de vida? Expectativa de vida se ha incrementado 10 años. De promedio, campo rural de 58 años cuando llegamos a 68, y en el caso de las mujeres a 70 años de promedio de vida en Bolivia. Y la tasa de analfabetismo es 1, uno de los más bajos del continente. Hasta el año 2005, cuando entramos nosotros, el 14% de la población era analfabeta. Hoy es 1%. Y un dato también igualmente importante es que el salario mínimo de un boliviano, de un trabajador, cuando llegamos al gobierno era $40 el mes. $40 el mes, no la hora, ni el día, ni la semana. ¿El mes? El mes, $40 el mes. Salario mínimo del boliviano. Hoy es $310 el salario mínimo de un boliviano. Esos son datos que uno los puede encontrar en el informe del Banco Mundial o de CEPAL, para validar lo que estoy diciendo. Le propongo, Álvaro, en los minutos que tenemos en este programa que hemos abierto para escuchar, porque al final de cuentas la polarización, la confrontación, el racismo que también acompaña todo este debate, se tiene también que serenar y tratar de entender lo que está sucediendo en un país como Bolivia, enfrente de lo que, bueno, nosotros hemos entendido y así lo hemos expresado editorialmente como un golpe de Estado. No puede haber otra definición cuando alguien toma protesta como presidenta frente a un Congreso vacío, sin quórum, con unos símbolos religiosos en la mano y un militar un general que le pone la banda presidencial a alguien. Eso no puede ser más que un golpe de Estado. Sin embargo, hablemos también, le propongo en esta conversación que espero sea suficientemente amplia para hablar de racismo, de política, de las elecciones, de qué hicieron bien, de qué hicieron mal, en qué se equivocaron, qué sigue. Después de la pausa, seguimos hablando con el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y le llamamos vicepresidente porque la Asamblea todavía no dice si les aceptan o no la renuncia que han presentado.
Lo mejor de Aristegui Noticias. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes enviará al Senado de la República la terna para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó Eduardo Medina Mora, la cual estará conformada por mujeres. Nos corresponde enviar una terna al Senado porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Ya les comento que mañana, precisamente como corolario de este acto, mañana voy a enviar la terna y van a ser 3 mujeres. El primer mandatario firmó el acuerdo por la igualdad para que las mujeres y niñas estén en el centro de la 4T y del desarrollo de México, así como para que haya más trabajo formal, garantizar mayor bienestar de vida, oportunidades educativas, se procure una mejor atención de salud y se trabaje en una nueva cultura nacional basada en la igualdad. Teniendo en el corazón de su ideario a las personas más desfavorecidas y abandonadas por la historia, nos comprometemos a trabajar, primero, para que las mujeres y niñas más pobres y discriminadas estén siempre en el centro de la 4 transformación y del desarrollo de México. La subprocuradora de Servicios de Profeco, Surit Romero Rodríguez, informó que Grupo Walmart es por 5º año consecutivo el primer lugar en reclamaciones durante el Buen Fin, seguido de Liverpool, Soriana y Electra. Los principales motivos de reclamación fueron por incumplimiento de ofertas o promociones y publicidad engañosa. Los proveedores con más reclamaciones fueron las tiendas de Grupo Walmart, que ocuparon durante el 5º ya año consecutivo el primer lugar, sumando el 28% del total de las reclamaciones ante la Procuraduría, y muy por debajo estuvieron las tiendas de Liverpool, Soriana y Electra. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Bueno, regresamos en esta conversación con Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia renunciante. Escuchábamos a la embajadora de México en la OEA ayer, Álvaro, y la embajadora decía, bueno, varias cosas que ya reprodujimos en el mensaje de México en la OEA, pero una de las cosas que decía es que pues no hay más que la Asamblea para aceptar o rechazar la renuncia de Evo Morales y de García Linera, y no hay más que la Asamblea para convocar elecciones. Y esto es muy importante decirlo porque ya hay una iniciativa desde un decreto en donde se pretende, seguramente con la OEA, organizar las elecciones. Ese es un tema. Pero bueno, déjeme dejar esto aquí como asunto para la siguiente parte de la charla, y quisiera terminar esta otra parte primera con la explicación pausada, digámoslo así, como merece una historia de esta naturaleza, de lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos 13, 14 años. Ya habló usted del vuelco económico y de la constitución de un modelo económico boliviano, con todo lo que usted acaba de decir. Ocurrieron cosas también muy importantes en materia social, política y de representación. Los órganos del Estado cambiaron dramáticamente y se convirtió Bolivia en otra cosa. Hoy Bolivia es un Estado plurinacional. ¿Qué sucedió? Cuénteme cómo lo hicieron. Sí, Carmen. Cerrando este capítulo de la economía, quizás es el ejemplo Bolivia de una economía progresista, dirigida por un gobierno de izquierda, socialista, como quieran llamarle, exitoso. No nos hemos caído por la inflación, no nos hemos caído por la falta de alimentos, no nos hemos caído por deuda externa, no nos hemos caído por falta de inversión. ¿Qué inflación tienen? 2% anual. 2% anual, no es nada.
El modelo boliviano de la economía ha sido exitoso, ha generado una tasa de crecimiento por encima del 4% anual, en los mejores momentos hasta el 7%, ha funcionado con precios del petróleo altos, ha funcionado con precios del petróleo bajos, y eso es un elemento a tomar en cuenta. El segundo elemento, Carmen, la plurinacionalidad ha significado el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los derechos colectivos. No solamente el derecho a su identidad, no solamente el derecho a su historia, a su tradición, a su lengua, sino que también ha significado el reconocimiento a formas de autogobierno indígenas, formas de ejercicio de la justicia indígenas, y para mí lo principal, que rompe con los modelos del multiculturalismo típico de los modelos neoliberales de indígenas minoritarios. Ha indianizado el Estado. No es solamente el indígena en sus derechos, en su gueto. Está bien, tienes derechos a lo que quieras, pero en tu cueva. No, los indígenas han permeado toda la estructura del Estado. Hemos indianizado el Estado. ¿Qué significa indianizar el Estado? Que el idioma indígena sea un idioma obligatorio en el colegio, en la universidad y en las instituciones públicas. ¿Qué significa indianizar el Estado? Que la administración pública tenga entre sus integrantes a personas provenientes que se autoidentifican como indígenas. En un censo que hicimos en la vicepresidencia, convocamos a un grupo de consultores externos muy profesionales. El 48% del personal del Estado boliviano es indígena. ¿48? 48%. El 56%, 55% de los miembros de las asambleas, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de las asambleas departamentales, pertenecen a alguna organización indígena, campesina o popular. ¿La Corte? La Corte tiene por primera vez a personas provenientes del mundo indígena, porque ya la Corte, en general, los puestos del Estado ya no están reservados a apellidos, color de sangre o color de piel. Se han indianizado. Independientemente serás indígena o no indígena, hay una mezcla y una oportunidad para todos, porque en las convocatorias que hace la Asamblea Legislativa para elegir a miembros del Tribunal Supremo Electoral o del Tribunal de Justicia, se coloca la pertenencia indígena como un plus, el idioma indígena como un plus, a ver, ¿cómo? Como un mérito. Uh-huh. Por lo general dicen, bueno, a ver, señores, los que tengan doctorados, maestrías, tienen 8 puntos. Está bien, aquí es el que tiene doctorado y maestría tiene 8 puntos, pero el que también pertenece a un sindicato agrario o sabe hablar un idioma indígena, tiene 4 puntos. Y si tiene el apoyo de alguna organización indígena o campesina, porque haya apoyado a sus trámites legales, tienes otros 3 puntitos. Es decir, tu vinculación con el mundo indígena forma parte también de los méritos, que equilibra los méritos tradicionales de acumular libros, licenciaturas, maestrías y doctorados. También saber hablar un idioma indígena, haber asesorado, haber apoyado organizaciones indígenas campesinas, tener el respaldo o el aval de alguna organización indígena de carácter nacional, tiene también plus. Y si vas sumando con eso, puedes equilibrar. Eso lo hemos hecho para elegir autoridades de la justicia, para elegir autoridades de los órganos electorales, para elegir autoridades en distintas áreas. Y también se ha cambiado la narrativa de lo indígena en el país, desde la huipala, que es lo que recientemente los manifestantes de origen popular reivindicaban, que no se podía quitar la huipala de la simbología del Estado. Bueno, se sustituyó, digámoslo así, un poco violentamente, ¿no? Se la quemó, se la escupió, sí. Se bailó encima de ella, y eso provocó un terrible malestar, porque la gente encuentra en esa huipala no solamente un símbolo que está detrás de la espalda de un presidente, es el símbolo de su poder. ¿Por qué la gente del Alto, sin mando centralizado, de manera barrial, por qué
provincias y comunidades aymaras de La Paz, Oruro, Cochabamba se están movilizando porque sienten que se les está quitando el poder. Sienten que se está quitando el poder desde el momento en que cuando has vestido pollera te han discriminado y te han dicho qué haces en la ciudad, andate de la ciudad. Lo han dicho los manifestantes hace una semana, hace 20 días. O cuando cargaban sobre ellas como si fuera una caballería, sobre mujeres campesinas que cargan sus hijos en la espalda, fueron atropelladas. Y cuando ven eso, dice, me están quitando el poder que tenía, el reconocimiento que tenía, ¿no? Porque el sentido de poder para la gente del campo no es como lo es para un intelectual. Un intelectual, la definición weberiana, es la capacidad de influir en la decisión de otros. Para la gente del pueblo, poder es que tenga oportunidades, que si tengo pollera pueda caminar por la calle sin que me escupan y me digan india de mierda, perdón la palabra, que lo dicen las clases altas en Bolivia. Tener poder es de que si el hijo acaba la universidad pública, pueda acceder a un cargo público en su idioma, con su color de piel, con su apellido, sin tener que renegar de su apellido o colocarse crema Nivea para blanquearse la piel como se pedía a muchos de ellos. Esta práctica viva de los campesinos y de la gente indígena, urbana, cotidiana, es lo que se niegan a perder. Cuando dicen no pueden mancillar a la huipala, no es solamente un símbolo, no pueden quitarnos el reconocimiento que hemos obtenido en estos 14 años de ser iguales frente al resto. Hablando de símbolos, justo en este proceso que se está viviendo pues de golpe en Bolivia, hemos visto los símbolos que han tomado o exhibido la señora Añez, el señor Camacho, el señor Murillo, los que están tomando de esta forma esta notoriedad pública. La Biblia, los evangelios, una carga, bueno, eso, evangélica, no una cosa importante. ¿Qué ve Álvaro García Linera en esa expresión, llamémosle religioso-política? Es toda una revancha. Es una revancha de sectores conservadores que vieron en la laicidad. Somos, con Evo, un Estado laico, es decir, un Estado que respeta todas las profesiones de fe, da chance a todas, pero que no reconoce a una por encima de otra, como sucedía antes. Eso es visto como un pecado, ¿no? Porque en Palacio puede haber la Biblia, como puede haber un saumerio o puede haber una ofrenda a la Pachamama. Tienen derecho todos. Eso fue visto como que si el diablo hubiera entrado al gobierno por gente muy, muy conservadora. Y entonces su respuesta, su venganza, su revancha fue, ya se fue Evo. No solamente sacamos la huipala, la quemamos, la escupimos, sino que también regresa, entre comillas, la Biblia a Palacio. La Biblia nunca se fue. La Biblia estaba en Palacio junto con la ofrenda a la Pachamama, junto con el reconocimiento a las deidades naturales, a los cerros, porque somos un Estado laico que no privilegia ninguna religión, sino que respeta absolutamente todas. Pero este neoconservadurismo fascistizado de sectores de derecha trajo la idea de quemar la huipala, de restablecer la Biblia por encima de la Constitución y de una simbología cargada de racismo. Porque en los momentos del levantamiento de la clase media que precedió al golpe, o que fue el inicio del golpe, en Santa Cruz salían a decir hay que ir a matar indios. En Cochabamba había que ir a arrear como si fueran ganado a las mujeres que venían del campo para botarlas de su ciudad, que ellas eran muy sucias, que eran muy cochinas, que hacían sus necesidades en la calle y que había que hacer una especie de profilaxis de esta presencia india en las ciudades. Entonces, este lenguaje racializado y de venganza es el que se ha visibilizado de una manera tan patética cuando la ves ahí a la golpista decir ahora regresó la Biblia. Claro, porque antes estaban las idolatrías, estaba la Pachamama como reconocida, estaba en los murales de Palacio, los cerros también reconocidos, tomados en cuenta como parte de la identidad indígena. Y eso lo aborrecen. De hecho, los tweets de la golpista de hoy hablaba de eso, ¿no? Que
que eso eran invocatorias al demonio, que esas ofrendas a la Madre Tierra eran invocatorias al demonio que tenían que ser extirpadas. Y claro, viene a memoria el viejo lenguaje colonial del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Cuando hablaba que habían que extirpar idolatrías, que los indios estaban enceguecidos por la idolatría de demonios y que la misión de la iglesia en ese tiempo colonial era extirpar las idolatrías de los indios para volverlos seres humanos. Ese viejo lenguaje del debate de Gines era, ¿no? Y de Sepúlveda y de las casas del siglo XVI, renace ahora con el lenguaje de sacar el demonio, sacar las idolatrías de palacio, acabar con los terroristas, acabar con los narcotraficantes, acabar con las hordas enceguecidas de coca y enardecidas con alcohol. Es el viejo lenguaje del indio, indio digno, el del indio insolente, calificado como demonio, calificado como borracho, calificado como drogadicto, ahora calificado como narcotraficante o terrorista. Álvaro García Linera, bueno, déjeme hacer una pausa y regresamos. Como dato biográfico, ¿usted estudió en México? ¿Es Sí. matemático? No terminé las matemáticas, estudié 3 años aquí en la UNAM, la carrera de matemáticas puras. Y le faltó un tramito. Sí, me regresé a Bolivia. Dejé la elaboración de las últimas materias y la tesis para irme a Bolivia porque este es el año 85. Con un grupo de compañeros tomamos la decisión de ir a meternos a las comunidades indígenas, aymaras, las que están peleando ahora, para organizar desde ahí adentro una resistencia al neoliberalismo y preparar un gran levantamiento contra lo que considerábamos un gobierno oprobioso que quitaba los derechos a la gente y estaba enajenando los recursos naturales de mi país. Pues ahí está, el dato, estudió en la UNAM Puma, y bueno, pues importante saberlo también como parte de lo que es Álvaro García Linera, ahora asilado en México. ¿Se imaginaba usted estar en México como asilado político? En verdad no. Bueno, he pasado mucho en la vida. Estuve aquí en México, regresé a Bolivia, clandestino, viví en las comunidades indígenas durante casi una década. Me agarraron preso, entré a la cárcel, estuve 5 años detenido. Saliendo de la cárcel me dediqué a la docencia, fui profesor universitario en varias universidades del mundo y luego eventualmente me convertí vicepresidente, ahora estoy en el exilio, pero toda la vida ha estado marcado por una sola cosa, Carmen, la lucha por la igualdad, porque los indios gobiernan Bolivia. Pues volvamos después de la pausa. Parece que de lo que se trata es de que los indios no gobiernen en Bolivia. Ese es el intento de este golpe de Estado. Volvemos después de la pausa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil. Añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. Aristegui en vivo. Regresamos. Bueno, entramos en esta parte del programa hablando con Álvaro García Linera. Bueno, estamos en el momento exacto donde la pregunta es ¿qué sigue? ¿Qué sigue en términos de una situación donde el gobierno de facto lanza un decreto para la convocatoria de elecciones? Por otro lado, la Asamblea, en sus atribuciones legales, también lanza una convocatoria. Coinciden en algunas partes, por ejemplo, que hay que sustituir al tribunal, ¿no? Sí. Coinciden conceptualmente en algunos puntos específicos, pero aquí el tema es qué es lo que debe conducir un proceso de salida. Y la salida, ustedes lo han dicho, Evo Morales, García Linera, cruza por nuevas elecciones en las que ustedes han dicho no pretenden participar. ¿Reiteran eso o eso va cambiando por minutos? No. La señora Áñez, la golpista, intentó emitir un decreto días atrás, hace 2 días atrás. Ayer se vio presionada, supongo por las circunstancias, y renunció a la idea de hacer un decreto inconstitucional, porque la elección de nuevos tribunales electorales y de convocatoria de elecciones obligatoriamente lo hace la Asamblea. Entonces desiste. Desiste de eso y ha mandado un borrador de proyecto de ley a la Asamblea. Entonces hoy en la Asamblea se está debatiendo, hoy en la mañana, varios proyectos de ley para convocar elecciones, ¿no? ¿Y lo envía en su calidad de senadora o en su calidad de presidenta reconocida por una parte del ámbito político? Ella lo ha mandado como presidenta.
Lo importante es que se da cuenta que en este terreno al menos no puede tener un comportamiento tan grosero de violar la Constitución. A ver, pero aquí empecemos con el tema. Si la Asamblea recibe ese proyecto o ese proyecto de ley de una presidenta que no ha sido reconocida porque el presidente y el vicepresidente aún no han sido aceptadas sus renuncias, ¿qué tipo de limbo es este y qué tipo de situación en esta mañana está sucediendo? ¿La Asamblea recibió o no recibió el proyecto de ley de Áñez? Ha recibido como puede mandar cualquier persona. Como oficial de partes. Sí. No significa que esté aceptado. No, porque la Asamblea está tratando su propio proyecto de ley. De hecho, fue la Asamblea el día que estuvimos en CNN y yo te dije, la Asamblea va a tratar un proyecto de ley. Se adelantó la Asamblea y ya mandó un borrador que desde antes de ayer lo está tratando. Sobre eso, 12 horas después, manda la golpista su propio proyecto de ley. Pero la Asamblea, por cámaras separadas, está tratando el proyecto de ley elaborado por los asambleístas, que significaría un cronograma más o menos así, elegir un órgano electoral de manera rápida, órganos electorales departamentales de manera rápida, mediante una estructura de consensos, y convocar a elecciones antes del 22 de enero del 2020. Hay un debate si es 22 de enero o abril. Unos creen que técnicamente no se puede hacer elecciones antes de abril. Por la organización. Por la organización. Y otros dicen que no se puede prolongar la gestión de esta asamblea más allá del 22 de enero. Entonces quieren hacer elecciones antes del 22 de enero. Ese es un debate que se está desarrollando en estas horas en la Cámara de Senadores y luego pasaría a la Cámara de Diputados. Y en paralelo a esta ley, para encontrar una salida constitucional democrática a esta crisis política, es también otros proyectos de ley que vendrán después referido a que los militares se replieguen, se abra una investigación por las 30 muertes a bala que ha sucedido los últimos días, y un restablecimiento de garantías y derechos constitucionales para todas las personas. Esos son un conjunto de leyes que va a tratar la Asamblea Legislativa en las siguientes horas. El decreto que lanzó el gobierno de facto sobre lo que hemos llamado aquí una suerte de permiso para matar, ¿qué viabilidad tiene de operar en estos momentos? Es decir, un decreto donde se está planteando que las Fuerzas Armadas, policíacas y militares pues deben estabilizar el país y prácticamente no se procederá contra ellos en ningún caso. Ese ha sido el intento en que ha hecho la golpista para dar impunidad a los asesinos, a los que están saliendo con sus fusiles a matar pobladores bolivianos. Pero el presidente Evo fue muy claro al mandar un mensaje al decirles que no se olviden que primero un decreto no está por encima de la Constitución y en segundo lugar los convenios internacionales sobre derechos humanos por el artículo 13 de la Constitución boliviana están por encima de la propia legislación y los decretos de Bolivia. Es decir, que los golpistas y los que están asesinando bolivianos el día de hoy sepan que hay una normativa internacional de derechos humanos que los va a juzgar. Más pronto que tarde, hoy, en un año o en 5 años, esa normativa internacional que está por encima del decreto de la señora Áñez, por encima del abuso, los va a agarrar. Y los que están ahorita disparando, creyendo impunes por el decreto de Áñez, no van a escapar a la justicia internacional y a los derechos humanos internacionales que por Constitución están por encima de cualquier ley o decreto boliviano. Bueno, hablando de fiscalías, justicia, etcétera, ayer mismo vimos que después de la presentación del video que Murillo da a conocer en una conferencia que fue el inicio de esta charla esta mañana, después de eso viene una serie de imputaciones no graves sino gravísimas. Se le acusa de muchas cosas, se le acusa de terrorista, se le acusa de, aquí tenía la lista de, a ver, déjeme aquí nada más para que no se me pierda el asunto.
admitió la Fiscalía una demanda penal contra Evo Morales por lo menos una decena de delitos: terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa, organización criminal, incitar al racismo y a la discriminación. Evo Morales, cuando comenzó su vida como dirigente, ha tenido más de 10 procesos judiciales, similares a este. Alzamiento armado, terrorismo, narcotráfico. Ya va a aparecer cualquier rato narcotráfico. Lo hizo cuando gobernaba Sánchez Berzaín, cuando gobernaba Sánchez de Lozada. Es un intento de atemorizar a Evo, pero ante todo es un intento de desviar la atención hacia el tema principal, Carmen. 30 muertos a bala. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuántos muertos más espera algunos países? ¿Cuántos muertos más espera la OEA? ¿Cuántos muertos más espera el delegado de la Unión Europea para pedir de que se pare esta masacre, que se pare esta represión? ¿Cuánta sangre más boliviana tiene que suceder para que esta gente que está sosteniéndose en base a la conspiración, el fuego y la muerte, detenga su aventura golpista? Ya van 30 muertos, ya van más de 200 heridos a bala, van más de 600 detenidos, Carmen, y la vorágine de violencia contra el pueblo no se detiene. El presidente Morales, el presidente renunciante Morales, todavía nos queda la duda si les van a aceptar la renuncia. No, ahora le preguntó eso, pero compartió con los periodistas ayer que fueron a su conferencia de prensa, pues este video que tiene imágenes muy violentas, digámoslo así, muy, muy violentas. Sí, lo que pasa es que son imágenes que se están dando en la sociedad boliviana, pero están siendo limitadas, no están teniendo la difusión. El día que estaban matando a los salteños, a la gente del Alto, 9 asesinados a bala, en los canales de televisión estaban transmitiendo cómo el gobierno les entregaba más implementos a la policía, o iba a refaccionar unos vidrios rotos en los últimos días a un puesto policial. Hay cierta una actitud de encubrimiento de la realidad boliviana, y por eso fue muy importante que el presidente Evo mostrara a los periodistas del mundo la realidad tan cruda, tan cruel del tratamiento que se está dando a los bolivianos. Sobre la pregunta que me decías, Carmen, de que en estas elecciones, en esta vía electoral constitucional que está estableciendo la Asamblea Legislativa como órgano de poder, dijimos en la entrevista de CNN, hay una dualidad de poderes en Bolivia. El Ejecutivo con Fuerzas Armadas, Policía, medios de comunicación local y algunos países. La Asamblea Legislativa como poder también constitucional, real, verdadero, movimientos sociales y países, y una comunidad internacional que está acompañando el rechazo a este golpe. O sea, hay una dualidad de poderes. La Asamblea ya está comenzando a tomar fuerza, se está comportando como un poder, como lo es, y por eso su tratamiento de la ley. Y para viabilizar ese tratamiento de la ley hemos sido nosotros muy claros. No vamos a ser candidatos. Hemos ganado las elecciones y vamos a demostrar. El presidente Evo ayer convocó... Por lo menos en primera vuelta, eso sí no se discute. Lo que estaba en discusión fue ese gap del porcentaje y si hubo o no fraude, y está la auditoría de la OEA y están las irregularidades que ahí se ponen en la observación y luego auditoría de la OEA. Hemos el día de ayer anunciado la formación de una comisión internacional con varios institutos reconocidos del mundo para investigar. Bueno, están convocando a que ocurra, pero sí, no les han aceptado ni el Papa ni la ONU. ¿Quién quieren que esté? Ayer lo hemos anunciado y estamos ya en tratativas para buscar la conformación de este equipo. ¿Y creen que se configura? Yo creo que sí. Ya hemos hablado también con la Fundación Carter, que es un instituto muy reconocido a nivel mundial, y vamos a ver otros institutos que de manera imparcial, no comprometida con nadie, que no sea la verdad, auditen esa elección. Pero más allá de esta demostración de que no ha habido fraude y que hemos ganado en primera vuelta, Evo y Álvaro no se van a presentar como candidatos. Definitivamente no nos presentamos como candidatos. Pero quieren regresar. Queremos regresar con nuestros derechos constitucionales a hacer lo que siempre hemos hecho, política. A ver, pero si ustedes, entiendo el punto, pero si ustedes dicen queremos regresar con nuestros derechos a salvo, etcétera, obviamente ustedes, aunque no se postulen en la boleta,
no me imagino que no participen en la construcción de un liderazgo que entre con el más de la mano a competir. Y si eso es así, pues entonces van a ganar de nuevo. Este es un derecho democrático. ¿No? Que lo digan, señores, aquí no hay democracia. No lo estoy reclamando, Sí. lo estoy describiendo porque eso es justo lo que no se quiere que ocurra y por lo tanto No quieren no ellos. quieren que ustedes regresen. Sí, pero nuestra exigencia es, no vamos a ser candidatos. Si tanto miedo nos tienen en elecciones, y de hecho nunca nos han ganado, en estos 14 años nunca nos pudieron ganar, y no nos van a ganar, ya, no vamos a entrar a la competencia electoral, Bueno, pero déjenos ejercer nuestro derecho democrático de caminar por las calles de Bolivia. Regresamos, bueno, no regresamos porque estamos terminando el programa, digamos, detengamos aquí, que es algo de lo que ya tuve oportunidad de conversar con usted y con el propio presidente Morales en la entrevista que me concedió para CNN. El punto de quiebre, si se quiere, de una biografía política de Morales y de García Linera es justo el tema de perpetuarse en el poder. Este asunto que se los hemos preguntado y se lo seguiremos preguntando porque es un tema fundamental de qué ocurrió con un proyecto político con estas características que usted acaba de explicar esta mañana. Cuando viene la primera elección, nadie duda de que ganaron rotundamente, viene la reelección primera, viene la segunda, viene la tercera reelección y viene esta cuarta, que es la más controvertida porque viene precedida de ese famoso referéndum en donde Evo Morales estaba en una muy alta popularidad. La gente decía, sí, estamos con este presidente, pero les dijeron no a cambiar la ley para permitir un cuarto mandato. No se cambió la ley porque el referéndum dijo no, pero este subterfugio legal que finalmente se utilizó con una interpretación bastante cuestionable, diría yo, y le hemos conversado en otras ocasiones, Álvaro, que finalmente hizo que el tribunal les diera esa oportunidad y se hace la elección bajo una idea de que se quieren perpetuar y que hay una falla, digamos ahí, política, una falla democrática de querer continuar las mismas personas, los mismos nombres, los mismos apellidos, sin optar por otros liderazgos, sin buscar otras candidaturas. Ese punto, ¿cómo lo ve hoy? ¿Lo reconoce como una falla política? Es un tema problemático. Quizás aún el calor de la conflictividad actual permite hacer un análisis más frío sobre ese tema, pero evidentemente ahí hay un tema que luego va a tener repercusiones. No digo que sean responsables del golpe, pero generaron una circunstancia que condujo a una situación que hoy vivimos. ¿Eso lo reconoce? Sí, es un elemento que ha influido en el curso de los últimos acontecimientos, ¿no? Uno tiene que hacer un balance crítico y autocrítico muy sincero y franco de cara a la historia y a la gente. Pero bueno, más allá de eso, Carmen, ya Evo y Álvaro no van a ser candidatos, pero tienen su derecho constitucional a hablar, a escribir, a conversar. ¿Y a participar en política? A participar en y política. A apoyar a quien surja de... Y depositar su voto por quien veamos conveniente. En el mapa político actual, ¿hay ya nombres posibles? Hay toda una nueva generación. ¿Quiénes, por ejemplo? Menciono un conjunto de nombres. Andrónico, que es un dirigente campesino. Muy joven, Salvatierra, una líder, mujer, expresidente del Senado, muy combativa, muy bien formada. Está otros nombres de talla intermedia como Luis Arce, también gran ministro de Economía, o el propio Héctor Arce en el ámbito de la justicia, pero también campesinos como el ejecutivo de la Confederación de Campesinos, o los líderes de los trabajadores mineros y petroleros. Hay toda una gama de líderes que se mueven entre los 25 hasta los 40 años. Es una segunda generación, muy capaces, con muchas virtudes, con gran desempeño social, faltándoles quizás un mayor vínculo con otras organizaciones sociales, no tan conocidos como Evo, pero posiblemente mucho más capaces que nosotros, que van a tener que asumir ya en este caso el relevo ante una inminente nueva elección, porque inevitablemente la democracia tiene que regresar a Bolivia. En tanto no haya nuevas elecciones, no va a haber democracia, pase lo que pase en los siguientes días o en las siguientes semanas en mi país.
Sin duda, las elecciones es la ruta pues más apropiada en un contexto de esta naturaleza. Definitivamente, ni Evo Morales ni García Linera van a postularse. Lo ha dicho, por cierto, hoy Henry Cabrera. Hay un fragmentito rápido, si les parece, Álvaro, de lo que acaba de decir el Movimiento al Socialismo, que, bueno, pues en este caso representado por el diputado Henry Cabrera, ya para ratificar lo que usted dijo. Está diciéndolo de esta forma el señor legislador. Nosotros solicitamos, y está dentro del proyecto, que se respete el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. 68 de la Constitución Política del Estado manifiesta que las autoridades electas que ya estuvieron por más de 2 periodos no pueden ser parte de esta próxima elección. Quiere decir que el Movimiento al Socialismo tendrá otro candidato a presidente y otro candidato a vicepresidente. Vamos a participar en las elecciones. Ellos nos los propusieron que les ganemos nuevamente la elección. Les vamos a ganar con el Tribunal Supremo Electoral, que ellos vayan a elegir o sugerir, y nosotros vamos a elecciones con nuevos candidatos. De la misma manera, como no va Evo y Álvaro, tampoco tienen que ir los senadores y diputados que ya tienen 2 gestiones. Tiene que ser tal cual dice nuestra Constitución Política del Estado para que la población sea correcta a la hora de votar. ¿Cómo ve Álvaro García Linera? Sí, el diputado está simplemente repitiendo lo que lo hemos dicho desde semanas atrás. Uh-huh. Cuando el presidente Evo, el día domingo que va a renunciar, uh-huh, lo dijo horas antes: no voy a ser candidato, ¿no? Convoco a nuevas elecciones y no voy a ser candidato. Y desde entonces no hemos cambiado de opinión. Hemos dicho queremos regresar. Ahora, ese es un tema importantísimo. ¿Queremos regresar bajo qué contexto? Pueden regresar como ex presidente y ex vicepresidente si la asamblea les dice recibida su renuncia y aceptada. Pero pueden regresar como presidente y vicepresidente hasta terminar su mandato, que le falta un ratito, y eso es una ecuación distinta. Así es. ¿Y qué va a pasar, según usted? Si se respetara la Constitución, nosotros deberíamos continuar nuestro mandato de gobierno hasta el 22 de enero y entregar la banda presidencial al nuevo o a la nueva presidenta del Estado. Eso fuera si hubiera democracia en mi país. Pero en tanto estén estos golpistas ensangrentando Bolivia, está claro que eso no va a ser posible. Porque si queremos regresar así, posiblemente nos agarren a balas y puede pasar lo que sea, especialmente con Evo, que es el líder de este gran proceso. Entonces, queremos regresar, hemos dicho, queremos regresar como para ejercer nuestro mandato hasta el 22 de enero, no vamos a ser candidatos, y si no regresamos hasta el 22 de enero y ya acaba nuestra gestión, igual queremos regresar para hacer política, ejercer nuestros derechos y apoyar a los nuevos candidatos que van a ser propuestos por el Movimiento al Socialismo como presidente y vicepresidente. No es lo deseable, pero supongamos que se instaura una dictadura y que no hay manera de moverla por lo que suceda. Supongamos una circunstancia así. ¿Se quedarían en México? ¿Buscarían un país distinto? ¿Cuba, Venezuela, Rusia, dicen algunos? No, queremos regresar. No hay otra opción para ustedes. De una y otra manera queremos regresar. De México a Bolivia, pero no hay un intermedio. Está allí nuestra historia, Carmen, está nuestra historia, está nuestra raíz, está nuestro destino, está nuestra vida, nuestra memoria como luchadores sociales. No nos las pueden arrebatar. Entonces, de una u otra manera, más pronto que tarde, por un lado o por otro lado, por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, no importa por dónde, Evo y Álvaro van a buscar la manera de regresar a Bolivia para seguir luchando por la gente más humilde, por los pobres, por los campesinos, por los indígenas, por los obreros. Pues hasta aquí dejamos esta conversación y este programa. Gracias, Álvaro, por estar aquí esta mañana en este programa. Gracias, Carmen, por tanto tiempo que me has permitido poder conversar con el público mexicano que nos está oyendo en toda la República. Muchas gracias, Álvaro, y hasta la próxima. Y seguiremos en contacto y siguiendo minuto a minuto lo que está pasando en Bolivia y, por supuesto, el papel de México. Son las 11, nos vamos. Gracias, un abrazo y hasta mañana.